en directo por YouTube y además hay personas conectadas ya, incluso algunos compañeros del instituto están conectados en sus aulas. Solamente vosotros podéis estar aquí por condiciones de seguridad y luego hay muchos que están conectados en sus clases y también hay familias, etcétera, que se han conectado, ¿vale? Ahí ahora mismo, pues ahí ahora mismo ya unas 1.200 personas conectadas. Estamos en un trending topic prácticamente. Somos el primer centro y luego ya esto va a continuar. Cuando empezó el curso y estaba yo escribiendo el protocolo COVID, que ya conocéis también, se me ocurrió contar con Fernando, que Fernando no puede ser imparcial porque es amigo mío desde hace muchísimos años, además somos compadres, él es el padrino de mi hijo Nico, que algunos conocéis, ¿verdad? Me ha dado clase, él es el padrino de mi hijo y además es un buen amigo. Y además conozco su experiencia vital porque, claro, él ha estado ahí al pie del cañón, cuando en el mes de marzo nos confinan, se cierra el instituto y todos terminamos en casa escondidos, viendo a ver qué pasa, pues él no lo pudo hacer. Él tuvo que ir al pie del cañón. Me consta que en esas primeras semanas perdió bastantes kilos, yo creo que 5 o 6 kilos, en esa batalla de cuidar, de proteger, de sanar, de atender, también a veces de ayudar a morir a personas afectadas por el COVID, ¿vale? Él tiene una amplia experiencia y en medicina interna, en cuidados paliativos y, bueno, pues le ha tocado en primera línea pues trabajar con las personas afectadas por el COVID en el Hospital Puerta del Mar, ¿vale? Esto que hacemos aquí, pues al final se va a expandir y ya todos los directores de todos los centros públicos y también concertados, mañana va a estar en Salesiano, quieren escuchar su experiencia. Él lo hace gratuitamente, lo hace... Sí, era así, era gratis. Y al final, pues se ha complicado la vida y tiene que ir ya a muchos centros educativos a contar su experiencia, sus impresiones, a que le podáis preguntar cosas. Va a ser algo muy sencillo, no es la típica conferencia de libro, aunque él podría darla porque él es doctor en medicina y también es profesor de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Medicina, pero hoy viene aquí en otro concepto que es el de establecer con vosotros una conversación, contaros cosas, que le preguntéis, tener aquí una charla, un encuentro, una tertulia, ¿vale? Así que sin más dilación, abandono ya el escenario, muy a mi dolor, a mí me gusta más el escenario y le damos el protagonismo a quien lo tiene que tener, que es él y vosotros, ¿vale? Así que os dejo y recibimos ya con un fuerte aplauso al doctor Fernando Carmona. Y como vamos a estar con cierta distancia, pues me quito la mascarilla, ¿vale? Porque si no es mucho más pesado todo esto y si es posible ni siquiera uso micro, para hacerlo más. Entonces, evidentemente, bueno, pues agradecer aquí al amigo Nicolás, como bien ha presentado. Lo más importante de todo eso es que somos compadres y, bueno, pues él se acordó de mí para todo esto. No sé si al final será para bien o no, ya veremos los 20, si te doy las gracias o al contrario. No, pero aparte, evidentemente, de la broma, yo estoy encantadísimo de estar aquí, porque todo lo que sea compartir un buen rato con gente joven, a mí, por la verdad es que me gusta mucho, me apetece, porque, como ahora presentaré, no es lo habitual, en mi caso, no es lo habitual. Entonces, en primer lugar, agradeceros, ¿no? El que esté aquí, la invitación. Después, hombre, esto además lo ha presentado muy bien Nico, porque lo ha presentado como charla coloquio, y sobre todo el coloquio. Desde este momento, lo mejor que podéis hacer es preguntar, desde ya. Entonces, porque se hace de una forma mucho más ágil. Si llegan aquí y os suelto un rollo de 40 minutos sobre el coronavirus y sobre cómo lo he vivido, pues la verdad es que no tiene demasiado sentido. Está bien que yo hable un ratito, para eso me van a pagar, mentira lo que ha dicho, oye, después ya te pasaré minutos, ¿vale? Para eso me ha dicho Nico que venga, entonces, pero sobre todo las preguntas que me hagáis es lo más interesante, porque yo puedo entender que hay cosas que son importantes, pero para vosotros no lo son. Entonces, cuanto más preguntas me hagáis, mejor, porque es lo que a vosotros os importa, ¿vale? Muy bien. Y además, siento deciros que yo no soy ningún experto en esto, pues no lo soy, para bien o para mal.
entre otras cosas porque hay muy pocos expertos en esto del coronavirus. Esto es algo completamente nuevo para todos. Si bien coronavirus han existido, pero esto y lo que estamos viviendo, pues ni nadie no se esperaba y nos coge a todos un poco pues, de sopetón. Entonces, yo personalmente no soy experto. ¿Qué ocurre? Pues que uno tiene la suerte de trabajar día a día con un equipo de personas allí en el hospital, que os contaré, y estar viendo día a día pues, enfermos con coronavirus, y con todo eso pues uno se crea una opinión. Que ya aprovecho, que es lo más importante. Yo, si os digo la verdad, traigo 2 notas aquí o 3, por si se me olvida lo que sea, pero ya está, no tengo nada más preparado, y lo importante ya es que era vuestras preguntas. Pero sí, conforme voy hablando, hay cosas que decía que la opinión que uno se hace de todo esto, fundamentalmente, es de la experiencia y de lo que vive en el día a día. Y de tener la suerte de compartir el trabajo con otros 20 aproximadamente compañeros internistas, con personal de enfermería, con compañeros de otras especialidades, y entonces de eso es de lo que uno sobre todo se nutre y aprende. Evidentemente también existen muchas publicaciones y también uno tiene que leer, pero esto es tan emergente que nos coge eso, pues en el día a día vamos aprendiendo. Y ahora os iré contando alguna cosita más. Yo soy internista, como bien dice, ha dicho Nicolás, soy médico, soy internista desde, bueno, pues terminé la especialidad en el 2007, pero prácticamente desde que termino la especialidad yo me dedico a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, si no lo sabéis, otro día también lo sabe él, que estaría encantado de venir a hablar de los cuidados paliativos y de lo que es la atención al final de la vida, que es lo que uno siempre ha hecho. Pues bien, esa es mi pasión y mi vocación, atender a personas que van a fallecer y a sus familiares. Entonces, es de lo que uno realmente puede decir que es más experto. ¿Qué ocurre? Que con todo esto, como internista que soy, pues se tiene uno, digamos que la palabra, bueno, reciclar o adaptar a las circunstancias que tenemos y toca atender enfermos con coronavirus, fundamentalmente en la primera parte de esta pandemia. Ahora ya hablaremos de eso si queréis, está la cosa, no digo más controlada, pero bueno, permite que en el hospital pues uno pueda estar siguiendo viendo sus pacientes de paliativo, en fin. Pero sobre todo la primera parte de la pandemia pues tocó eso. Entonces uno tuvo que adaptarse a las circunstancias y bueno, y tirar para adelante. Entonces por eso desde ya os comento que uno es experto dentro de lo que uno puede ser experto, ¿vale? Con lo cual todas esas preguntas que ahora espero que me hagáis desde ya, pues habrá algunas que evidentemente os pueda responder, otra que os diré que es mi impresión y otra que os diré, porque eso la verdad es que no tengo gran idea. Y por supuesto, todo esto que vamos a hablar aquí ahora es en tono coloquial, que voy a procurar hacerlo lo más coloquial posible. No es nada o muy poco oficial. ¿Qué quiere decir? Que Fernando dijo tal cosa en la charla. Si las autoridades competentes, si las autoridades del colegio, si el director, si vuestro profesor dicen lo contrario, porque en lo oficial eso es lo que vale. Por esa perspectiva y ese contexto que os he puesto. Desde la experiencia que uno tiene, lo experto que puede ser y lo que vive. Insisto, lo de las preguntas, que no siga yo con todo el rollo, pero bueno, yo voy a ir contando. Esto, lógicamente, cuando comenzamos en marzo, que realmente no fue marzo, nosotros afortunadamente ya veíamos venir algo y ya desde el mes de febrero estábamos preparándonos en un hospital, porque esto se veía venir, pues como decía, nos cogió todo muy de sopetón, muy a contrapié. Entonces tuvimos que ir adaptando pues, todo el hospital y sobre todo toda la planta octava, que es donde habitualmente están nuestros enfermos de coronavirus. Pues bien, fuimos adaptando y efectivamente los temores que teníamos, pues como habéis comprobado en este tiempo pasado, pues se hicieron realidad. Rápidamente fueron ingresando pacientes a partir de mediados de marzo, de forma que pues en 2 semanas pues teníamos prácticamente la octava planta de nuestro hospital llena de enfermos con coronavirus. Llegamos a tener, afortunadamente nosotros no hemos tenido los números, como bien sabéis también, no hemos tenido los números que ha habido en otros lugares del mundo y en otros lugares de España. No tenemos los números de Madrid, no tenemos, afortunadamente. Pero sí es cierto que yo he percibido que quizás desde la situación vivida fuera del hospital,
no ha sido la misma, evidentemente, que la que hemos vivido dentro, pero ahí nos hemos quedado un poco cortos, porque parecía como que en Cádiz estábamos salvaguardados del virus. Y realmente no ha sido así. En el hospital no hemos vivido esa situación. En el hospital hemos llegado a tener ingresados 80 pacientes a la vez con coronavirus. 80 es un número bastante importante. 80 pacientes. Y entre el 15 de marzo y 1 de agosto hemos tenido 144, 45 pacientes ingresados por coronavirus. Un número respetable. Fijaos, todo esto se va normalizando un poco en verano, y en el mes de julio y agosto, pero ahora, desde finales de agosto hasta la fecha actual, ya vamos por 95. Lo cual se está poniendo otra vez la cosa bastante fea. Entonces, como decía, esto nos coge de sopetón a mediados de marzo. Y nos intentamos adaptar. Nos intentamos adaptar porque es una patología que, bueno, es muy parecida a otras, pero que los tratamientos que tenemos, pues, son lo que... Como toda enfermedad, cuando afecta a la persona, no afecta solamente la parte física, sobre todo una enfermedad como esta, o por ejemplo una enfermedad como el cáncer, que también es muy grave. Afecta la parte física, pero también tiene otras connotaciones. Esas connotaciones, la parte social, la parte económica, la parte familiar, la parte incluso psicológica, espiritual, esas connotaciones estamos empezando a verlas ahora. Los primeros meses fueron del shock y enfermedades y pacientes asfixiados, y la fiebre y los tratamientos, pero ahora estamos viendo esas otras connotaciones que está trayendo esta pandemia. Pues bien, como decía, y por centrarnos un poco en la parte más de enfermedad física, empiezan a aparecer pacientes con fiebre, que se están asfixiando, con neumonías, empiezan a ingresar uno detrás de otro, como decía, en 2 semanas se llena prácticamente la planta. Entonces nos vemos en una situación pues, muy complicada y en el que tenemos que intentar pues, ir buscando para ver qué tipo de tratamiento nos pueden ir yendo bien. Deciros con algo un poco quizá más científico, que los virus tienen un problema, que la inmensa mayoría de los virus no tienen un tratamiento para el virus, sino que tienen un tratamiento para lo que provoca el virus, para los síntomas. Se pueden poner algún antibiótico si hay una sobreinfección bacteriana, pero como tal, para el virus, son pocos los virus que hay un tratamiento específico. Y en este caso, pues, visto lo visto en estos meses, de momento, no hay. Se hacen determinadas pruebas, pero de momento no ha salido ningún tratamiento para el virus. ¿Qué quiere decir? Que hay que poner tratamientos para evitar que el paciente fallezca, en función también de los síntomas que va teniendo y cómo se va encontrando. Pues se prueban con corticoides y con otro tipo de tratamientos que intentan manejar un poco la evolución que va teniendo esta enfermedad. Pero os digo que, fijaos, porque eso también a nosotros como médicos pues nos impacta y nos provoca, pues imaginaos, no tenemos una herramienta con la que poder atender a nuestros pacientes, que vemos que además se van muriendo, y eso es cierto, eso no, aquí yo no vengo ni a meteros miedo, que va, ni mucho menos, yo vengo a transmitiros y a, bueno, que entre todos pues saquemos de aquí algunas ideas, no vengo a meteros miedo, pero es cierto que la gente se pone muy mal en cuestión de 24 o 48 horas, eso es verdad, y terminan en la UCI, que hacen una neumonía muy rápida y terminan poniéndose muy malitos y muriéndose muchos de ellos. Entonces, esta enfermedad sí tiene eso, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué tan rápido? Pues así. Entonces nos vemos con que nos enfrentamos a una enfermedad que no conocemos, con un tratamiento que a ver cuáles usamos y que se nos mueren en un poco tiempo. Entonces, es una situación muy dura. Muy dura. Como médicos, y hablando de una parte puramente quizás física y biológica. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos dando como algunos tratamientos, vamos viendo que, bueno, algunos mejoran, sus corticoides, en fin, no voy a meter en historias de eso, ¿no? ¿Vale? Vamos pasando y pasamos a esa primera fase de esta pandemia. Y ahora llegamos a una situación un poco de más estabilidad de lo que ocurrió en verano. Y ahora vienen todos esos problemas que os comentaba antes, que están asociados a una enfermedad, pero que no son los puramente biológicos. Son la crisis económica, el paro, la gente que tiene que estar en sus casas de aislamiento, lo que supone eso, los contactos positivos, el estar solo, muy importante. Hemos visto muchos casos de casos de personas que han pasado todo esto
mal. Y en soledad, que eso es muy duro. Eso es muy duro. Entonces, el estar solo, el no poder estar acompañado, ese sufrimiento añadido a nivel del estrés que vive la persona, es decir, claro, la noticia que uno escucha es que te puedes morir, efectivamente. Entonces, uno vive esto y me moriré, estoy aquí solo, llamo a la enfermera, al médico, pero estoy en la habitación solo, o estoy en casa solo, me irá pasando. Todo eso es una situación muy complicada. Y eso es lo que probablemente vamos a ir viviendo a partir de ahora. A lo que trae consigo esta enfermedad, desde el punto de vista físico y biológico, todas esas otras connotaciones que os digo. Y vamos a vivirla además en lo que queda de año. Esto ahora se va a poner, yo diría que incluso más complicado, porque, como bien sabéis, como imagináis, empiezan los catarros. Entonces, antes nosotros el año pasado veníamos al colegio, al instituto, veníamos con nuestros catarritos, no pasaba nada, con fiebre, no pasaba nada, en fin, y tirábamos. Pero ahora, por ley y obligatoriamente, vamos a tener que decir, si tienes más de 37,5 de fiebre, temperatura, para casa. Tengas o no tengas el coronavirus. Entonces, todo eso va a generar un gran problema, que iremos viendo cómo lo afrontamos. ¿Vale? Me debéis de parar y preguntar algo. ¿Vale? Bueno, sigo. ¿Qué ocurre en el caso nuestro? Porque yo creo que a lo mejor es lo importante, ¿vale? Y es lo que a lo mejor puede interesar un poco. Yo no os voy a mentir, ni mucho menos. Y esto es verdad que se está grabando ahí, y en fin. No. Pero no os voy a mentir. No, la inmensa mayoría de vosotros que vais a pasar la enfermedad, o la habéis pasado, o la tenéis ahora, la vais a cursar sin síntomas. O si acaso, pues, un poquito de congestión nasal, un poquito de la garganta, un poquito de temperatura y poco más. Eso es cierto. Aproximadamente por debajo de los 30 años, más aún con vuestra edad, o menos, lo vais a pasar sin daros cuenta. Eso es verdad. Pero claro, eso no quiere decir que vosotros, que ya tenéis una edad, aún siendo jóvenes, tenéis una edad, no asumáis la responsabilidad tan importante que tenéis. No sois niños de 4 o 5 años, que los pobres míos que van a hacer, ellos no se enteran de nada, pero vosotros ya sí tenéis un conocimiento, un uso de razón, de decir, oye, esto es verdad que a mí, bueno, pues no me voy a enterar, no pasa nada. Hay casos concretos que sí, sobre todo si alguno tenía alguna enfermedad así importante. Pero bueno, la tónica general es que no vaya a pasar nada. Pero yo sí que voy a ser un importante transmisor de la enfermedad, como cualquiera de nosotros. Entonces, sí creo yo que ese sentido de responsabilidad lo debemos tener. ¿Y eso cómo lo podemos realizar? Pues mira, es que además yo creo que todo esto no es especialmente difícil. No es que estemos hablando de una circunstancia, no estamos actualmente en una situación de confinamiento con todo lo que ha habido, pues no, estamos en una situación en la que se nos piden 2 o 3 cosas fundamentales y no creo que sea tan complicado esas 2 o 3 cosas. Evidentemente, esto, estamos hartos de escucharlo, es verdad, la mascarilla, hay que tenerla puesta y bien puesta, ¿vale? El tema de la distancia, intenta mantener la distancia en torno a 1,5 metros, 2 metros, por lo demás, de forma directa y permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Cuando exista algún caso y se os llame para ver si realmente vosotros habéis tenido un contacto, os van a preguntar 3 cosas fundamentalmente. Una es, si lleváis mascarilla. 2, si habéis estado a menos de 1,5 metros. Y 3, si habéis estado más de 15 minutos en esa cercanía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues intentad ese tiempo, esa distancia y la mascarilla. Son esas 3 cositas nada más. ¿Vale? Bien, primera. ¿Los 15 minutos por qué? ¿Los? 15 minutos por qué? Porque es el tiempo que se ha estimado que existe ese flujo de virus y de transmisión. Puede, evidentemente, por decir un tiempo, y es lo que se ha establecido, que en un minuto también puede pasar. Por eso que si con 5 minutos no se contagia. Y evidentemente, si está un minuto y con un contacto muy, muy, muy íntimo, ¿está? Por ejemplo, lo que usáis muy a menudo, la cachimba. Es una locura. Es una locura. Ahora me estaba diciendo, estaba hablando con un compañero nuestro, bueno, un residente de medicina interna, me estaba diciendo que él fue de los que llamaban por teléfono, de los rastreadores y eso, y en un grupo de gente joven, 10
fumando una cachimba y de los 10, 9 positivos. Claro, que no tiene sentido, ¿no? A ver, mira, ahí no hace falta hablar de 15 minutos. Sí, oye. Bueno, pues, hombre, le he preguntado además a Jaime, ¿no? Si ha sido a lo mejor algo que haya, porque ya os digo, yo bajo ningún concepto mi intención es meteros miedo, ni mucho menos, pero digo, lo que hace que haya él escuchado algo que le haya impactado y haya sido a partir de ahí cuando, ¿vale? Entonces, lo que vengo diciendo desde el principio, mira, Fernando, de esos temas, ¿vale? Sí he querido deciros lo que está ocurriendo para eso, para que tomemos conciencia, ¿no? Y que efectivamente, como iba comentando, ¿no? En vuestro caso, lo más probable es que no tenga ningún problema, pero la responsabilidad hacia los demás, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Entonces, vuelvo a insistir en la mascarilla, la distancia, el tiempo. Salió el tema del ejemplo, que salió ahora el tema de las cachimbas, ¿no? Por supuestísimo, pero bueno, igual que hablamos de las cachimbas, hablamos de otras muchas cosas que no hace falta ni que os lo diga nadie. Lo sabéis perfectamente. Sabéis cuándo lo estáis haciendo bien y cuándo no lo estáis haciendo bien, ¿vale? Entonces, procurad evitar esos contactos que pueden ser de riesgo, procurad evitar compañías que no conocéis. Si queréis un grupo estable, bueno, pues sabéis que ahí por lo menos conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando alguno de vosotros, que va a ocurrir, de positivo, o vaya a estar en contacto con un positivo, siempre es bueno a la hora de rastrear con quién hemos estado, saberlo. No lo mismo decir, pues estaba con 50 y no sé ni quiénes eran. A decir, pues no, mira, mi grupo habitual de gente con la que salgo son estos 8 o 10 y están completamente, ¿vale? Y además, si entre esos 8 o 10 pues mantenéis todas esas medidas, pues mejor que mejor. Así se evita, de verdad, muchísimo. ¿Por qué? Por eso, pensad siempre en vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros familiares, vuestros vecinos. Lo que vosotros hagáis de bien, lo van a notar ellos. Esto es tan fácil como decir, yo quiero ver a mis abuelos una vez a la semana, pues yo me tengo que cuidar esa semana. Y tengo que ir a casa de mis abuelos a verlos, porque es importante, que eso viene ahora, lo que quiero, con lo que quería yo terminar. Si quiero ir a verlos, tengo que saber que tengo que ir, porque si no los voy a poner en peligro. Y a ellos sí que los voy a poner en peligro, ¿vale? Pero esa es la parte, digamos, negativa de todo esto. Y lo que podéis hacer en plan de prohibir, tener cuidado. Pero vamos a ir a la parte positiva, que yo creo que es también tan importante o más que la otra. Todo lo que podéis hacer por los demás. Ya sabéis que los más vulnerables son las personas mayores, las personas con enfermedades. Bien. Pues vosotros, como gente joven, tengo que haber puesto esto. Como gente joven que sois, tenéis una facilidad tremenda para estar cercanos a los demás. Y para hacerle la vida mejor a los demás. Y hacer a los demás más felices. Entonces, a vuestros familiares, a vuestros seres queridos, a vuestros vecinos, a vuestros amigos, estemos atentos a ellos. Que muchos lo van a pasar mal a nivel de salud, a nivel de dinero, a nivel de trabajo, a nivel, como os decía, de darle vuelta al coco. Entonces nosotros, como gente joven que somos, vosotros, me incluido aquí, como gente jóvenes que sois, tenéis mucha facilidad para estar atentos y para estar cercanos. Con los medios que conocéis, del WhatsApp, las videollamadas, como queráis. Con vuestra capacidad de ver la vida de una forma diferente. Pues eso yo creo que es tan importante como esas medidas preventivas que os hablaba antes. Si conocemos de alguien en nuestro entorno que lo está pasando mal, si conocemos de alguien que le hace falta que se le lleve comida, si conocemos de eso, pues nuestros familiares, para ir a ver a mis abuelos, que los pobres están, pues, oye, eso es lo mejor que podéis hacer. Yo tengo la suerte de que fuera de mi trabajo, de mi zona laboral, de las mañanas habitualmente y de las guardias y eso, pues me dedico también a una tarea que es el acompañar a enfermos. Que 24 horas del día prácticamente nos estamos con enfermos, pero en este ámbito es un ámbito más religioso, ¿no? A nivel de la diócesis. Entonces, ahí acompañamos a enfermos, y bueno, y estamos cercanos, atentos a ellos, en fin. Bueno, pues eso también lo podéis estar haciendo. Con esas medidas que hemos hablado antes, porque no podéis ir transmitiendo entero, decir, oye, mira, fulanito de tal, yo sé que está en su casa, está pasándolo mal, bueno, pues le voy a una videollamada. Voy a intentar voy a llamarlo al portero automático, oye, que sepa que si cualquier cosa necesita, aquí estoy. ¿Vale? Y sobre todo, pensad eso en vuestra familia, en vuestra gente mayor que queréis. Es decir, me voy a cuidar para poderlos cuidar a ellos.
¿vale? Pregunta hubo una, pregunta pues de las que queráis. Como además ha habido este pequeño altercado, hemos llegado ya todo el final, y bueno, a expensas de lo que queráis comentar. No, contéis y no pasa nada, si ustedes o compañeros suyos de trabajo sí, se han podido infectar haciendo una cosa. claro. Eso ocurrió, bueno, y está ocurriendo. Aunque ahora ya se toman unas medidas mucho más estrictas a la hora de ingresar en el hospital, que hay que tener antes la prueba, la PCR que conocéis, la prueba, pero todavía ocurre. Hay gente que está en casa y al principio de la pandemia ocurrió. Claro, cuando no se conocía muy bien todo esto, yo tuve que estar, en principio no tuve la enfermedad, pero tuve que estar una semana en casa al principio porque atendí a un paciente que no sabíamos qué era todo esto y dio positivo a los días. Entonces eso sí que ocurrió. Sí. Venga. Porque está resurgiendo, porque pensaba que está resurgiendo todo el tema este y volviendo también a elevarse la cifra de voluntariado, si ya lo tenemos un punto más. Sí, yo la impresión que da, y lo que uno, eso como decía antes, va leyendo, es que el número realmente al principio no era el real, porque como no había pruebas, pues entonces bueno, aparecían simplemente los que iban. Yo siempre comentaba con cualquiera que hablaba, o con Nico, con el que fuera, que el número inicial que hablábamos en marzo-abril había que multiplicarlo por lo menos por 10, que era lo real. Entonces, ahora sí se va acercando un poco más porque se están haciendo esas pruebas. No obstante, seguro que son más de los que aparecen. Porque el virus sí que parece, teníamos una esperanza que era que en verano pues desapareciera. Y realmente no ha sido así, se ha mantenido en verano. Porque hemos ido viendo que final de agosto, esto es lo que uno ha visto en el hospital, en un hospital estoy hablando. Final de agosto hemos empezado ya a tener lo que 2 semanas previamente han estado empezando a contagiarse. Porque en el tema de la enfermedad, las complicaciones van un tiempo después del contagio. Entonces, el virus yo creo que no ha desaparecido y ahora el número que está ocurriendo es eso, porque hay más pruebas y porque están apareciendo y más serán. La capacidad del virus de transmisión es la verdad que es muy alta y como os decía, pueden ser esos 15 minutos que hablábamos antes o puede ser un contacto. Se están estudiando muchas hipótesis porque hay personas que con rozarse con un positivo ya lo cogen y otros en cambio que están horas y horas y no lo cogen. Estudiando temas genéticos, temas incluso de los grupos sanguíneos, que si un grupo sanguíneo tiene mayor capacidad de coger la enfermedad que otro, en fin, ya eso está dentro del ámbito de la ciencia y ya está. Aprovecho que antes lo iba a decir, pero al final se me pasó. Tanto en esto como en toda la vida yo daría, bueno, no voy a dar ningún consejo porque no sé quién, ¿no? Pero sí que toda la información que recibís la pongáis muy en cuarentena y os forméis y os informéis. ¿Vale? No vale lo que diga el telediario en cuestión, ni vale lo que diga ni el diario, ni vale lo que escucha hablar, ¿vale? Vosotros, ante determinadas informaciones que creáis importantes para vuestra vida y que veis que, bueno, pues intentad decir, oye, pues voy a enterar un poco más de esto y de otras muchas cosas, a nivel de política, de otras muchas cosas, ¿vale? Que no den comas porque habitualmente bueno, se tiende a eso, ¿no? Como empieza otro asunto. Más cosas. Mascarillas. ¿No tenéis ninguna pregunta de cuáles son útiles y cuáles no? Vamos, no porque yo la vaya a resolver, pero bueno, es lo habitual, ¿no? Que preguntéis, por ejemplo, eso. Mascarillas toda la vida han existido 3 mascarillas. O habitualmente hemos tenido 3 mascarillas, este tipo de mascarillas. Esta que es la quirúrgica, la FFP2, que es la que tiene un filtro, y luego la FFP3, que ya... Entonces, a nivel sanitario, que es donde siempre se han usado, ese 3 tipos de mascarillas iban muy destinadas a determinadas circunstancias. Fijaos que esta quirúrgica se ponía, los cirujanos cuando operaban, cuando operan, se ponen esta quirúrgica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hace es evitar que se transmitan. Las gotitas de flujo que se llaman, no lo transmite al paciente que está operando. Entonces, con esta basta. Esta evita la transmisión. Luego están las otras, las FFP2,
que, en principio, tienen un filtro que lo que evitan es contagiarte. ¿Vale? Y hay otras, que son más avanzadas, FP3, que evitan ambas cosas, contagiarte y contagiarte. ¿Qué ocurre? Que ahora, en las circunstancias estas, pues están apareciendo mascarillas de todo tipo. Entonces, aparecen estudios científicos, aparecen publicaciones, aconsejando una u otra. La verdad es que a mí no me queda nada claro muchas cosas, ni de las que veo, ni de las que leo, ni de las que oigo. Entonces, yo por eso he empezado por lo que decía. Las tres que siempre he conocido, los tres tipos, son estas que os he comentado. Entonces, sigo pensando, salvo que, bueno, parezca algo más, que esta evita transmitir, la FFP2 con filtro evita el contagiarse y la otra evita la... Entonces, ¿yo qué aconsejaría? Pues ojalá todos lleváramos puesto este. Que con eso, pues evitaríamos en gran parte todos los contagios. Porque pueden aparecer otras que, como decía, lo que evitan es el contagiarse, pero si transmiten, tienen filtro. O están las de tela, que vete tú a saber, las de tela, qué es lo que hacen, si hacen algo, si encima las lavamos. Yo, si tuviera oportunidad de aconsejar algo, dentro de los conocimientos que uno tiene, que yo comentando, yo aconsejaría que todo el mundo se pusiera este. Y esto. Y se supone que estas duran 3 horas. Se supone que esto dura, efectivamente. ¿Y por qué 3 horas? El filtro, esto sí de hecho hay dibujos, hay historias que tienen varias capas y evidentemente como tú estás hablando, esto lo va obedeciendo y se va perdiendo la capacidad que tiene de vida. Entonces, si son 3-4 horas, tú dices, bueno, venga, 3-4 horas, vamos a suponer un día, pero evidentemente más de un día expuesto. Yo vería que, bueno, ya os digo, si pudiera, tampoco entiendo muy bien que esto cueste dinero en la circunstancia en la que estamos. Si decimos que esta es la mejor y todo el mundo con esta, yo entiendo que ahí habría que hacer, bueno, pues en este dinero que se nos ha dado, ¿no? Pues decir, bueno, pues mascarillas públicas para todo el mundo que tenga al menos una al día. Ahora, tú dices, bueno, una familia con 4 en casa todos los días, 30 al día por 4, 120 por 1 euro, 120 euros mascarilla. Claro. Una pregunta, Fernando. ¿Salen de vez en cuando en televisión personas famosas y unos grupos que se llaman negacionistas, que se manifiestan? Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a esos grupos negacionistas que dicen que esto no existe? Claro, esto no existe, evidentemente, vamos a hablar que la experiencia de uno, lo que ve, eso es una tontería, con perdón, claro que existe. Y claro que os empiezo contando que sin meter miedo, lo que ocurre es lo que ocurre. Y eso está hablando en Cádiz, lo que yo he visto, que se ha pasado muy mal. Como bien decía Nico, es cierto que yo he perdido peso, porque al principio la circunstancia está buena y todavía hay que habituarse, ¿no? Pero bueno, pero es que hay lugares como en Madrid que ha sido una auténtica barbaridad lo que han vivido compañeros. Entonces, eso de que no existe, eso es una auténtica tontería. Esto claro que existe. ¿Qué ocurre? Que aquí ahora se meten muchas teorías, muchas historias, muchos temas políticos, entonces, pues, esto que se hacen negacionistas, pues se han incluido en un grupo en los que algunos no creen en la mascarilla, otros no creen. Yo no haría ni caso, ¿vale? No haría ni caso. Y ya os digo, yo obligaría, entre lo que cabe, lo que se está diciendo, ¿no? Como incluso hace un tiempo se obligó a todos los ciudadanos a llevar la mascarilla, a no fumar, a mantener una distancia. Hombre, que eso está claro. Que está ocurriendo. O sea, no tenemos... Entonces, bueno, pues el negacionista, pues no sé. Sí. Ahora, eso de que esto no existe, os puedo decir que eso es mentira, ¿eh? Existe y claramente que existe. Esta enfermedad, este virus y lo que está ocurriendo. Que si cree que va a haber un cambio social en los próximos años, así, o no sé, por la pregunta. Sí. O se va a pasar... Si esto no va a influir, ¿no? Pues yo espero que sí, pero no en plan traumático, lo que os comentaba antes, ¿no? No en plan prohibir ni cosas así. Esto hay que enfocarlo desde todo lo positivo que se puede sacar de esto.
que hay cosas positivas, hay gente que lo está pasando muy mal. A esa gente hay que ayudarle, pero podemos hacer muchas cosas buenas también, decía antes. Y yo creo que una vez pase esto, deberíamos de reflexionar, y bueno, deberíamos hacerlo ya, como sociedad, y uno es lo que transmite en el ámbito donde está. Por ejemplo, hablaba antes del tema de la iglesia, uno lo que transmite ahí es decir, esto no tiene que servir para reflexionar y decir, vamos a hacer las cosas, que hay cosas que se pueden hacer mejor. Y esto ha sido una llamada de atención muy importante a cosas que estábamos haciendo antes que no estaban bien, de verdad. Y eso, no solamente lo negativo, no estaban bien, sino que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. En el ámbito educativo, yo estoy convencido, que eso vuestros profesores saben muchísimo más, que hay cosas que se pueden mejorar de lo que hacíamos antes y que esto es una oportunidad para hacerlo. Yo estoy convencido. O sea que yo espero que todo esto sirva para hacer un cambio, pero para bien. No que vivamos con más restricciones y más historias, sino vivamos mejor y más feliz. Por como va todo el asunto y como estamos diciendo, piensa que podríamos estar confinados aquí a una semana o un mes. Claro, aquí entran otros factores. Aquí no solamente el tema de salud. Si fuera por tema de salud, claro que sí. Porque estamos en una situación muy parecida a lo que vivíamos en marzo-abril. O sea que por tema de salud está claro. ¿Qué ocurre? Que influyen otros factores, como he dicho antes. Tema económico, tema social incluso, ¿no? Que la gente un mes y medio encerrado en casa afecta. Entonces, yo creo que por esos otros factores asociados probablemente no volvamos a tener un confinamiento, pero bueno, es una opinión completamente personal. Por eso, porque hace falta que ciertos trabajos se mantengan, hace falta... Ahora, que por el ámbito simplemente de salud de la enfermedad hiciera falta. Además fue la comprobación que tuvimos, ¿no? Por el confinamiento baja muchísimo. Pero claro, volvemos a salir y vuelve a pasar. Entonces, pues, ¿qué es lo más probable que tengamos que hacer? Pues acostumbrarnos a vivir con esto, manteniendo pues, una serie de normas que tenemos que entre todos cumplir. ¿Qué más? ¿Se puede volver a coger los días fríos? La respuesta yo creo que hoy en día la más clara es que sí. También había muchas dudas sobre eso, pero parece que sí. Que además, ¿sabes? En todo esto habéis visto que de fondo lo que hay mucho es sentido común. Entonces, el sentido común nos dice que las enfermedades por los virus se vuelven a coger. La gripe de todos los años se vuelve a coger. ¿Vale? Los rinovirus, los catarros se vuelven a coger. Entonces, en esto lo parece, pero más claro es que se puede volver a coger. ¿Que esa reinfección puede ser más banal? También parece, porque el organismo en teoría ya está en contacto con el virus, por tanto reacciona mejor. No está del todo aclarado todo eso, pero parece que sí, se puede volver. Hay personas que después de pasar la enfermedad generan lo que se llama anticuerpos y su propio organismo es capaz de reaccionar ante el virus y es capaz de reaccionar en un futuro. Hay otros que pasan la enfermedad y no generan anticuerpos o desaparecen al poco tiempo, por lo cual están expuestos otra vez. Pero bueno, a tu pregunta, yo diría que lo más evidente actualmente es que sí, se puede volver. Bueno, nos queda ya un minutito. ¿Alguna última pregunta? Vale. Bueno, pues yo voy a hacer una recapitulación rápida, una síntesis de lo que ha dicho Fernando. En síntesis, me voy a quedar con lo que he comentado de que es la hora de la responsabilidad nuestra, personal, individual. Yo me quedo con eso. Parece ser que esto no nos afecta tanto a vosotros jóvenes, pero sí podéis ser grandes transmisores de la enfermedad y que el bicho se cuele en alguien muy vulnerable y con él haga una escabechina. Así que por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros vecinos, por nuestra gente, especialmente la que es vulnerable, responsabilidad individual en nuestra vida privada, ¿vale? Y también quedo con ese mensaje de esperanza de que ojalá de todo esto aprendamos a ser una sociedad mejor y una generación de jóvenes todavía mejor, ¿vale? Así que bueno,
Despedimos al doctor con un fuerte aplauso. Ahora ya con tranquilidad os vais marchando a casa con la lección aprendida. Chavales, eso es mucho que se aprende. 6 o 7, el suelo.